a la palabra de Dios, a Lucas, eh, un vasito de agua, pero más o menos tibia, si no caliente, tibia. Gracias. Lucas capítulo 16. Y hoy día vamos, bueno, como decía el hermano Claudio, estamos en el 15º domingo después de Pentecostés. Y siempre me gusta decir que nosotros, ese tiempo del 15º o el día después de domingo después de Pentecostés, es el domingo en que el Espíritu Santo vino a la iglesia. Y se conoce como tiempo regular o el tiempo común. Y ese tiempo común o regular es el tiempo del Espíritu Santo. Amén. La vida cristiana sin el Espíritu Santo, hermanos, no es vida cristiana. Gracias, hermano. Nosotros no podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. O sea que toda nuestra disposición a Dios, sino que es de Dios el Espíritu Santo que trabaja en cada uno de nosotros. Amén. Y eso es glorioso, hermano. Bendito sea Dios. Y por eso me gusta que estemos en un domingo después de Pentecostés. No que después, pasó, no, sino que estamos en el Espíritu. Y como siempre digo, yo en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. Bien, mis hermanos, Lucas 16, del 1 al 13. Ahí sí. Bien, le titulé a esta exposición bíblica, ¿somos buenos mayordomos de Dios? Y esta pregunta se va a responder en este texto, porque este texto de Jesús es muy poco predicado y las veces que ha sido predicado, ha sido mal predicado. ¿Ya? Entonces, yo me esforcé bastante por leer y por descubrir y orar, porque yo antes predicaba este texto, pero lo predicaba distorsionadamente. Ya, entonces, ahí vamos a ir viéndolo. Bien, vamos entonces con los versículos. ¿Mi amor? Bien, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice, 1, 2, 3, todos fuertes. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando, perdón, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente
porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Interesante porción tenemos para estudiar este día, para poder ver algunas cositas. Que el Señor nos bendiga y nos hable. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. En este día, Señor, tú nos hablas una parábola que muchas veces ha sido mal interpretada y mal enseñada. Señor, hoy día quiero yo, Señor, poder con tu ayuda, Espíritu Santo, enseñar correctamente lo que dice esta palabra. Señor, sin quitarle ni ponerle, sin poner mis ideas, sin poner lo que yo pienso, Señor, sino lo que dice tu palabra. Padre, bendícenos al oír tu palabra y que nosotros, Señor, seamos bendecidos ricamente y que aprendamos, Señor, de este hombre de la parábola, que aunque él era un hombre malvado, tú, Jesús, dijiste que eras astuto. Señor, tú nos enseñaste que debemos ser astutos como la serpiente y mansos como paloma. Señor, ayúdanos a equilibrar correctamente y andar en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Esta enseñanza de Jesús, a primera vista, no sé si la habían leído antes, pero es difícil de entender, ¿cierto? Es difícil de entender. Para mí también me ha costado mucho. Yo me esforcé antes cuando era carismático en entenderla y la entendí, pero distorsionada. Entonces, después fue una de las parábolas que yo estudié a la luz de la fe reformada, a la luz de la Biblia, y me encontré que había mucha distorsión en la enseñanza que había recibido. Pero, hermanos, la verdad es que es una parábola que es sencilla, como todas las parábolas de nuestro Señor. Nosotros debemos entender que una parábola se debe interpretar como lo que es una parábola, como algo simbólico. No es algo literal, ¿cierto, hermanos? No es algo literal, sino que es un símbolo que muchas veces habla de un símil, de una semejanza, y muchas veces aquí habla de una hipérbole, de una exageración. ¿Se acuerda cuando la semana pasada hablábamos o hace unas semanas hablábamos de que el que aborrece más? ¿Se acuerda? Ese aborrecer más al padre o a la madre, y decíamos que era una hipérbole, era una exageración.
para llamar la atención. Entonces, no es que haya que aborrecer, literalmente, sino que hay una exageración que nos llama la atención. Y eso es importante entenderlo. Bien, nosotros vamos a ver la parábola del mayordomo infiel. Esta parábola se encuentra después de las 3 parábolas de la salvación. En Lucas 15, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que no lo vimos, pero lo mencionamos, ¿se acuerdan? E inmediatamente después, hermano, viene esta parábola que al parecer no tiene nada que ver con la salvación, ¿cierto? Pero ustedes saben que el contexto es muy poderoso. El contexto nos habla. Y al parecer, el texto puede decir otra cosa, pero el contexto nos afirma. Entonces, esto es interesante. Es interesante porque después de esta parábola nos habla Lucas de la ley y el reino de Dios, sobre el divorcio, sobre el rico y Lázaro. Y todas son parábolas que tienen que ver, hermanos, con la salvación. Jesús enseñó parábolas que la mayoría del 95% de las parábolas hablan sobre la salvación. Y el reino de Dios es salvación. ¿Me entiende? Porque usted me dirá, pero el Señor habla del reino en las parábolas. Sí, pero habla de salvación. Habla de cómo tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu Santo en el reino de Dios. Amén. El Señor aquí nos habla de un administrador fiel, de un mayordomo, un administrador, un hombre que había malgastado lo que no era suyo. Eso es importante. El hombre malgastó lo que no era suyo o lo que era de él. Lo que no era de él. Y aquí Jesús está hablando de 2 cosas. La deshonestidad versus la astucia. Jesús, claramente, él enfoca y se dice, había un mayordomo malo. Había un mayordomo que era disipador de sus bienes, que era un mayordomo malo. Pero Jesús aquí no se enfoca en su deshonestidad, sino que resalta ¿qué cosa? Su astucia. Amén. Su sagacidad. Y el Señor, mira, el Señor aquí está haciendo algo que muy pocas veces lo hace casi el Señor, que es el Señor que toma un ejemplo de algo malo para decir ustedes, háganlo. Pero, ojo, no va a decir, el pastor dijo, no. Ojo, escuchen lo que vamos a enseñar. ¿Qué quiere enseñarnos? ¿Qué quiere enseñarnos? Quiere enseñarnos sobre la administración, aleluya, de lo que Dios nos confía. ¿Qué es lo que Dios nos confía, hermanos? Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras oportunidades. Ahora, esta parábola nos confronta, ¿cierto?, a una realidad incómoda pero necesaria, hermanos. La pregunta retórica para reflexión inicial que tengo es la siguiente. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Pregunto, ¿Dios le ha dado algo a usted? Quiero que me responda. ¿Le ha dado algo para hacer? ¿Le ha dado un talento?
le ha dado una capacidad, no extraordinaria, pero una capacidad. Por ejemplo, ser diligente en su trabajo. Por ejemplo, ser obediente en el colegio. Etcétera. ¿Estás administrando para lo eterno o solo para lo temporal? Hermanos, comprendamos esta verdad fundamental. Todo lo que tenemos es prestado. Amén. Y la gente lo dice en la calle, ¿cierto? La gente en la calle dice, no, todo me es prestado. Pero vive como si fuera él el dueño de nuestra vida, nuestra familia, nuestra fuerza, nuestros bienes materiales. Somos administradores, no dueños. Amén. Y como administradores, un día tendremos que rendir cuentas al verdadero propietario. Amén. Esta parábola nos confronta entonces con una realidad incómoda pero necesaria. Ahí está con negritas, léalo. Los inconversos a menudo demuestran más sabiduría práctica en sus asuntos terrenales que nosotros. ¿Se ha fijado en eso? Y eso es de lo que nos va a hablar el Señor este día. Porque el Señor, al ser humano, todo el hombre le ha dado la gracia común, ¿cierto? Y en la gracia común, Dios le ha dado de su inteligencia, de su gracia a las personas. Conocemos nosotros a muchas personas que no son cristianas, pero que parecen ¿qué? Parecen mejores, que son mejores personas que otros, que los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque opera la gracia común en ellos. Entonces, los creyentes tenemos el problema que nos comparamos y vemos que la sabiduría práctica en los asuntos terrenales es mayor que los asuntos espirituales. O sea, vemos por ejemplo a un empresario, o a un hombre de éxito, a una mujer de éxito, que ha logrado cosas en lo material. Pero Dios te llama a lograr cosas en lo espiritual también. A ser dirigente. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver el desarrollo, los 3 puntos. Amén. El primer punto es el administrador y su astucia, que va del versículo 1 al 8, y solamente vamos a ver el 8, pero lo voy a leer completo, pero solamente el 8. El segundo punto, la fidelidad en lo poco. La fidelidad en lo poco. Lucas, del 10 al 12. Y 3, ninguno puede servir a 2 señores, en el versículo 13. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir rápidamente a revisar estos puntos. Ay, estamos todos con medio hipos. Se está pegando el hipo, ¿eh? No sabía yo que se pegaba. Ay, ay, ay. Después vamos a terminar todo con hipo en la casa. Ya. El administrador y su astucia. Jesús cuenta que este administrador, al verse despedido, hizo algo interesante. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Claro, pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Fue previsivo. Él previó y él dijo, chuta, me van a echar de la pega, no sé cavar, no sé hacer otra cosa más que esto, entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a decir a ellos,
Ya, ¿cuánto es lo que debe? 100, ya debe 50 y esos 50 me los da a mí. Eso es lo que está diciendo la parábola. Es interesante, hermano. Entonces, llamó a los deudores y buscó para asegurarse, ¿qué cosa? Su futuro. Jesús no alaba su injusticia, sino su capacidad de prever y de actuar con sabiduría práctica. Y esto es, hermano, aquí este hombre está usando la sabiduría práctica para lo malo. Nosotros estamos estudiando Proverbios, ¿cierto, hermano Rodrigo? Y en Proverbios aquí tiene mucho que decirnos, porque hay mucha sabiduría, porque Dios le dio al hombre sabiduría. Vea 1 Corintios capítulo 1, verso 18 en adelante, y se va a encontrar ahí que Dios le dio sabiduría al hombre, pero en esa sabiduría se perdió y no conoció a Dios, ¿cierto? Es lo que dice que no buscó a Dios, no lo conoció. Pero en esa sabiduría de la gracia común, el hombre tiene la capacidad de prever y actuar con sabiduría práctica. Ahora, dice el verso 8, mire, léalo. Y alabó el amo al mayordomo, dice, y alabó, ¿cierto? Y alabó. Después su punto suspensivo puse yo, por haber hecho, ¿qué cosa? Sagazmente. ¿A qué se refiere sagazmente, hermanos? Díganme ustedes. Un sinónimo para sagaz. Ok, otro sinónimo. Un vivo, un vivaracho, ¿cierto? Alguien que, como decimos nosotros, que no da punta sin hilo. Claro, y aquí dice el texto, y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos, y aquí dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos en la relación, en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, o sea que los discípulos, o sea que nosotros. Entonces el Señor ahí está haciendo algo. No le está diciendo, sean como ellos, no está diciendo eso, pero está poniendo un punto. Aquí este término, el término sagazmente, esta palabra implica sabiduría práctica, la habilidad de tomar decisiones inteligentes considerando consecuencias futuras. Pregunto yo, ¿quién es sagaz, astuto en su trabajo? Ay, no, pastor, porque yo no. Hermano, aquí estamos hablando de quién usa la sabiduría práctica. Es que la regla dice esto, pero justamente hay cosas que no están en la regla que yo puedo hacer. Por ejemplo, no sé, en un trabajo dirán, se llega a las 8 al trabajo. Usted llega a las 8 al trabajo, pero también se puede llegar más temprano. ¿Entiende? O sea, usted llega, empieza su trabajo ¿a qué hora? A las 8. Pero ¿a qué hora? ¿Y la gente a qué hora llega a trabajar? Pasado de las 8. 8 sí, 8:05, 8:15, 8:30, otro a las 9. Y pregunto, nosotros los hijos de la luz, ¿a qué hora llegamos a la pega? Deberíamos llegar más temprano. Estoy dando un ejemplo.
Pero eso es aplicado a esto que Dios está diciendo, de tomar decisiones inteligentes considerando las consecuencias futuras. Por ejemplo, en el trabajo, cuando a mí me pasó esto cuando yo trabajaba, nos daban papel, nos daban cosas, nos daban lápices. Y mis compañeros, que eran diseñadores, se llevaban eso para su casa. Yo era cristiano. Yo fui enormemente tentado. Enormemente tentado porque tenía una esposita que me decía, oh, qué lindo el lápiz. Pero yo sabía que no tenía que hacerlo. Y ¿sabe? A final de año llegó el jefe y preguntó, ¿dónde están los materiales que le entregamos a ustedes? Y yo los tenía todos, gastados, pero todos. Mis compañeros no los tenían, se lo habían llevado. Amonestación. Yo fui, me acuerdo que algo recibí, un apretón de mano, algo, no sé, no me acuerdo qué. Pero en esas cosas, ¿se entiende? ¿Se entiende el punto, Catalina? ¿Lo entiendes? O sea, y Jesús dice algo interesante ahí, mira. Jesús dice algo interesante. ¿Qué dice? Léalo, léalo. Léalo fuerte, por favor. Ayúdeme a predicar, que yo estoy más o menos con la voz. Wow, hermano. Los hijos de este siglo, ¿vale? Decir, los pecadores son más sagaces que los hijos de luz, son más astutos, son más sabios, usan una sabiduría práctica para sí, para sus propios asuntos personales, para sus propios bolsillos. Pero aquí dice, más que los hijos de la luz en el trato con los semejantes. ¿Cómo tratas tú a tu semejante? ¿Cómo tratas tú a tu vecino? No lo pescas. No sabemos mucho de nuestros vecinos nosotros. ¿Por qué? Pero si fuéramos nosotros más astutos, bueno, yo gracias a Dios, y perdóname hermano por ser autorreferente, ya, pero yo lo tengo que contar porque yo en esto voy viendo que el Señor me ha bendecido. Y mi esposa está aquí de testigo. ¿Sabe, hermano? Yo en la cuadra conozco a todos mis vecinos y sé lo que hace cada vecino. No, pero no. Que como chento. No soy la vieja del barrio. No soy la vieja del barrio, pero me entero. Yo sé porque converso. ¿Y sabe qué? Cuando tengo necesidades, cuando hay personas que, por ejemplo, necesitan un plomero, allá me puse medio, ¿cómo se dice? Medio mexicano, plomero. Cuando necesitan un gaffiter. Y los vecinos no saben que 2 cuadras al lado hay un gaffiter. Y yo sé, yo lo sé. Y yo sé que verdad, casi todos sé lo que hacen. Entonces me preguntan y me dicen, oye, ¿sabe usted, conoce usted un taxista? Sí, aquí. ¿Me entiende? Entonces, y a mí, cuando me ha llegado la necesidad de yo necesitar, hermano, el otro día se nos rompió la cañería del water, hermano. Y Jorgito, te echamos de menos ahí. El water se nos salió. Se tapó. No decir con qué se tapó, pero se tapó. Y hermano,
Y adivinen qué, me acordé de que tengo un vecino que es gaffiter. Me lo arregló. Y me cobró barato. Porque ese trabajo de destapar sale sobre los 80.000 pesos, ¿cierto? Más o menos, pero él me cobró barato. No le voy a decir el dato, pero me cobró barato. Hermano, cuando nosotros sembramos relaciones con nuestros vecinos, eso es lo que quiero enseñar. Cuando sembramos relaciones con nuestros vecinos, con las semejantes, va a llegar un momento en que tú vas a poder cosechar. No es que, ojo, no es que, voy a dar una puntada con hilo. No, no se trata de eso, se trata de poder ser luz. Y asimismo, cuando se enferman cualquier persona que ha pasado, que se han enfermado, ¿a quién van a pedirle oración? Al vecino Cristian. Él es pastor, es loco, pero es pastor. Así dicen. Es cuático, es medio loco, pero hablé con él. Y yo voy y oro. Hemos orado por la abuelita, hemos orado por el pasaje. Y eso es una bendición, hermano. Entonces, eso significa que tenemos que ser más astutos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Los inconversos, mi amor. Sí. Los inconversos a menudo planifican para su futuro terrenal que nosotros para nuestro futuro eterno. Ellos ahorran, ojo, ¿qué es lo que pasa con los hijos de las tinieblas? Ellos ahorran, ellos invierten, se preparan para su jubilación, construyen relaciones estratégicas. ¿Y nosotros? Casi, ¿se ha fijado que nosotros dependemos? No, si dependemos del Señor. Dependemos de su gracia. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, yo hermano, peco de esto? Yo peco de esto. Aquí el Señor me desnudó con esto. Yo no tengo ahorros. No tengo ahorros para mi previsión. Tengo la previsión de gracia, que la tengo, pero yo no tengo. Entonces, ¿qué debo hacer? Juntar, ahorrar. Y es lo que tienes que hacer, hermano. Ustedes que son más jóvenes que yo. Amén. En Mateo 6, 19 al 20, Jesús enseña y dice así: no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Quién se sabe ese versículo? No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Ahí nos dice que no podemos vivir como si el presente fuera lo único que importa, lo único que existe. ¿Y se ha fijado que hay muchos evangélicos que no son prevedores? Dicen, el Señor me va a llamar en cualquier momento. Yo me acuerdo de cuando yo me convertí, que había un movimiento pentecostal. No sé si te acuerdas tú, ¿cierto? De escapismo que se llamaba. Que así le decíamos los detractores de ese movimiento, ¿no? Pero era como, ¿para qué invertir? ¿Para qué estudiar si el Señor viene? Entonces, hermanos, hoy debemos ser previsores espiritualmente. Primero que nada, previsores espirituales. En la oración constante, en la fidelidad diaria, en el servicio desinteresado, en la acumulación de tesoros celestiales a través de nuestras obras de amor. Gloria al Señor. Segundo punto, la fidelidad en lo poco.
Y aquí voy a pedirle a mi hermano Jorge que lea el versículo, el 10 y el 12, por favor. ¿El 10 al 12? Sí. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Déjalo ahí. Amén. Hermanos, aquí encontramos uno de los principios más importantes en el reino de Dios. ¿Cuál es? La fidelidad progresiva. La fidelidad progresiva. Amén. ¿Qué es lo que es la fidelidad progresiva? Que a medida que uno va creciendo y aumentando su fe en el Señor, se va volviendo más fiel. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, bien, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré? Y uno se soba las manos y dice, ¡ah, qué rico! Ya vaya a llegar lo mucho. Pero el Señor te da 2 puntos más, ¿cierto? Yo no dice, pero si yo puedo más. No, 2 puntos, 4. ¿Me entiendes? Porque es progresivo. Es progresivo. Aquí encontramos uno de los principios más importantes del reino de Dios, la fidelidad progresiva. Jesús establece una correlación directa entre nuestra fidelidad en las cosas pequeñas. Ojo, vamos a ver aquí ¿qué es lo muy poco? ¿Qué es lo muy poco? Las cosas pequeñas. Y nuestra confiabilidad para las grandes. Si nosotros somos fieles en estas cosas pequeñas que Dios nos da a todos los hombres, por ejemplo, tus palabras en las conversaciones diarias, si son fieles ustedes en la palabra, si no son mentirosos, no somos mentirosos, eso es muy poco. Tu puntualidad, ¿en qué? En los compromisos. Tu honestidad, por ejemplo, en las transacciones comerciales. Hoy día, por el tema de la internet, uno puede solo en su casa poder sacar la cuenta y pagar. Y no hay quien te esté vigilando, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, mejor me guardo esto porque me va a servir para después y esto y lo otro. Pero tenemos que ser honestos en lo poco. Sin duda, yo creo que Dios le ha dado a ustedes mucho, es porque han sido honestos. Amén. Es porque han sido honestos en lo poco. Tu tiempo, por ejemplo, tu tiempo de oración, cuando nadie te ve. Hermanos, nosotros los reformados somos la gente que más tiene que orar. Porque dependemos de Dios, dependemos de su soberanía. Entonces, aquí hay algo que a nosotros nos cambió y nos enseñaron sobre la soberanía de Dios, que Dios sabe todo anticipado, entonces tú no tienes que orar. Se nos metió esa idea, ¿cierto? Se nos metió esa idea, así que como, total Dios, porque antes nosotros orábamos para que las cosas pasaran. Y eso está mal.
porque antes movíamos la mano de Dios, ¿me entiende? Pero ahora se nos dice, usted confía en Dios. Pero ¿y la oración? La oración sigue siendo un mandamiento. La oración sigue siendo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Nos da la directriz para orar. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Ahora, no de la oración que mueve la mano de Dios, sino la oración que conoce la voluntad de Dios. Y conforme a su voluntad, uno ora lo que el Padre quiere. ¿Se entiende, no? Amén. Pero hermanos, yo me he encontrado con muchos pseudos reformados que no oran. Usted también se ha encontrado con gente así, que no oran, que no ayunan, que no vigilan. Yo no creo que uno tiene que ayunar en forma congregacional. Yo no creo que uno tiene que vigilar en forma congregacional. No lo creo. Yo creo que eso es personal. ¿Ayunas tú personalmente? Hay veces que se te olvidó tomar desayuno o se te olvidó preparar el almuerzo, pero dijiste, ay Señor, te ofrezco el ayuno. Y voy a orar y voy a leer la palabra. Eso. O las vigilias. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas para dormir en la noche? Yo soy uno. Yo duermo 3 horas. Y de ahí me quedo 2 horas despierto. ¿Qué hago? A veces caigo en la tentación del celular. ¿Para qué estamos con cosas? Pero la mayoría de las veces leo, oro, busco a Dios. Me cuesta, pero me esfuerzo. Y no es un esfuerzo que digas, Señor, mira, me esforcé. No. Creo que es 1 Timoteo o 2 Timoteo, capítulo 2, que dice, esforzados en la gracia. Hay que me lo busquen, por favor. Creo que es 1 Timoteo, capítulo 2, o 2 Timoteo, capítulo 2, que dice, esforzados en la gracia. Y ahí me dicen. Amén. Entonces, hermano, tu tiempo de oración cuando nadie te ve. Tu servicio, hermano, en las tareas que son insignificantes. ¿Ah? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, 2:1, dice, tú, hijo mío, le dice Timoteo, esfuérzate en la gracia. Ese texto yo no también otro texto que no entendía. ¿Cómo me hablaba? Esfuérzate en la gracia. A ver, la gracia, pero si la gracia viene de Dios, ¿cómo me he de esforzar? No sé si a usted le pasó también ese problema. Le pasó cuando empezó a entender la gracia, porque la gracia es un favor inmerecido. Pero sí, el Señor te dice, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo? Lo que está diciendo ahí es que uno tiene que llevar su voluntad a la gracia de Dios. Porque nosotros somos responsables ahora en el proceso de santificación, amén, de velar por nuestra vida. Amén. Tenemos que velar. Y ahí es cuando entra esa palabra de Mateo que dice, velad y orad. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígalo a alguien de aquí. Hermano, pregunto, ¿entramos en tentación? Todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no velamos y oramos? Porque decimos que velar y orar es un esfuerzo,
es un esforzarse para que Dios vea. No, no es eso, hermano. Es tu responsabilidad delante de Dios, que lo hace por gracia. ¿Me entiende, no? No sé si me explico. Amén. La palabra griega para riquezas, aquí es esta palabra mamón. La palabra mamón no quiere decir, hermano, en griego, que uno sea mamón, o sea, que sea como mamitis. No quiere decir eso. Mamonas significa riquezas, y se advierte y se presenta aquí como una personificación. Jesús nos advierte, si no podemos ser fieles en lo material, que es temporal y relativo, ¿cómo podemos recibir las riquezas verdaderas que son espirituales y eternas? O sea, si nosotros no somos buenos y mayordomos con las cosas que Dios te da, naturales, ¿cómo vamos a recibir las espirituales que son eternas? Si el Señor te dio la capacidad de estudiar y no estudiaste, ¿cómo pretendes que el Señor te dé revelación en su palabra cuando no fuiste capaz de terminar la enseñanza básica o la media? ¿Me explico? Yo conozco a mucha gente que se ha convertido al Señor y que gracias a Dios retomaron sus estudios. Y retomaron sus estudios a los 40 años. Básica. Sacaron el curso en 4 años o en 2 años, no sé cómo es. 2 por 1, no sé cómo es ese tema. Y la media. Y sabe que, y muchos están estudiando en la universidad y tienen 50, 55 años. ¡Gloria a Dios! Bendito sea Dios. Mateo 25, 21. Leemos la recompensa de la fidelidad. Búsquelo, por favor. El versículo 25, 21. Cristóbal, yo quiero que venga a leerlo, por favor. Aquí está el micrófono, con tu voz. Con tu voz. Aquí lo va a leer, Cristóbita. No sé si alcanza para allá el cable. Ahí, Cristóbal. Aquí para que se caiga la cámara. Para que se caiga la cámara. ¿Okay? Eso, ahí la veo. Dice. Bien. Dice, 25-21. Y su señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu señor. Aleluya, gracias hermano. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Aquí nos habla de un principio fundamental. Nuestra fidelidad en lo pequeño revela la grandeza o la pobreza de nuestro corazón. Si tú no eres capaz de ser fiel en lo poco, no vas a poder ser fiel en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, si eres fiel en esta iglesia, que es una iglesia chica, es una iglesia que son una comunidad, pero si eres fiel, yo te aseguro que Dios nos va a poner sobre lo mucho. Bendito sea Dios. Y yo creo que el Señor nos bendijo con este lugar, ¿o no? Es bonito, ¿cierto? Mario, tú no lo habías visto. Este lugar, ¿es bonito? ¿O le gustaba más el otro lado? Así siendo bien objetivo. Este, ¿cierto? Amén. Aunque nosotros nos esforzamos mucho, pero gloria a Dios. Y que, ¿sabe qué?
fue absolutamente por gracia. Bendito sea Dios. Eso es algo que me tiene a mí sorprendido. Hasta el día de hoy, hermanos. Ahora, pregunto, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Cómo usamos el dinero que Dios nos da? ¿Cómo tratamos a nuestra familia cuando estamos cansados? Y eso es algo que nos sucede a todos cuando estamos cansados. Llegamos a la casa y decimos, ¿cumplimos nuestras promesas? Aunque sea inconveniente. Yo, hermano, soy muy bueno para prometerle a mis hijos. Pero se me olvida. Y mis hijos siempre me dicen, papá, tú dijiste. Ya. Si dicen mis hijos eso, aunque yo no me acuerde, porque no me acuerdo, es. Entonces, el Señor nos trate con nuestra fidelidad en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la intimidad con Dios. Tercero, ninguno puede servir a dos señores. Este texto es conocido. Versículo 13. Cami, léelo. ¿Lo puedes leer o no? ¿O está? Ya, léalo entonces. El Yoa, el Yoa que está libre. El versículo 13. Léelo ahí como de para acá, para que se caiga la cámara. Ahí se le ve la cámara, ¿viste? Dice. Ahí, mira. Sí. ¿Viste? La verdad. Dice así su palabra. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Hay mucha gente que quiere servir a dos señores, que quiere servir a Dios y al diablo, que sirve a Dios y sirve a sus placeres. Pero aquí el Señor es categórico, dice no se puede, no se puede. Lo primero dice, el corazón humano no admite división en sus lealtades supremas. El corazón humano, nosotros lo podemos dividir, pero la verdad es que no se puede dividir el corazón. O amas a uno o amas a otro. O sirves a uno o sirves a otro. O eres fiel a tu esposa o no eres infiel. O eres fiel a tu esposo o no eres infiel. O eres infiel. ¿Me entiendes? Que el Señor nos ayude. Jesús encierra esta enseñanza con una declaración absoluta e innegociable. El corazón humano no admite división en su lealtad supremas. Analicemos esta declaración. Mira, la primera declaración dice el versículo, ningún siervo. ¿Qué quiere decir ningún siervo? Sin excepciones. Ahí está diciendo, no hay excepciones. No hay excepciones. Ningún siervo puede servir a los señores, o sea que no hay excepción. Después dice, puede servir. Es imposible. No solo difícil. Es imposible servir a dos señores. Eso es lo que está diciendo Jesús. No se puede servir a dos señores. No se puede amar a dos esposas. Ay, es que yo soy grande, yo amo a todos. No se puede, hermano. No se puede. ¿O sí se puede? No se puede. Bendito Señor. Y dice a dos señores. La lealtad suprema es exclusiva, hermano. Hay muchos hermanos
que deberían entregarle su vida a Cristo, pero en su vida cotidiana es cosa de verlos y uno ve que se le están entregando a otro Señor, que no es el Señor Jesucristo. Ahora nos dice, ¿por qué es imposible? ¿Por qué es imposible? Porque servir implica una total entrega, una disponibilidad. Está hablando aquí de una total entrega. O sea, no es que yo me entrego un 90 y dejo un 10. No es que yo un 98 o más. El 99,99 para el Señor. Y el 0,1 se lo voy a entregar a mis placeres. No, hermano. No funciona así. La obediencia absoluta y la lealtad es exclusiva nosotros que somos discípulos del Señor. Amén. Yo sé que estoy confrontando, porque esta palabra también me confrontó a mí. Cuando hay conflicto de intereses, solo uno puede ganar nuestra obediencia. ¿Se ha fijado? Cuando hay conflicto de intereses en los trabajos, usted tiene que definirse. Tienes que definirte. Hermano, en noviembre nos vamos a tener que definir. Me estoy refiriendo yo a las elecciones presidenciales. No, es que no. Nos tenemos que definir. Hay que definirse por uno. Yo no creo en los Mesías. No creo en los Mesías, creo que Cristo es el Mesías. No creo en los yo voy a hacer esto, etc. Pero creo que tenemos que esforzarnos por aquellos que son menos malos. Y tenemos que votar. Tenemos que ejercer nuestro voto. Y aquí habla de la personificación de la riqueza. Jesús habla de la riqueza como si fueran una persona. Un señor que demanda servicio. Ahora, las riquezas, hermanos, las riquezas, ojo, las riquezas no son neutrales. Vaya conmigo al libro de Santiago, el capítulo 5. ¿Qué dice sobre la riqueza? Santiago, aquí él es muy claro. Dice, capítulo 5, verso 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas serán podridas, están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Qué claro es. Y los clamores de los que habían cegado han entrado los oídos del Señor de los cielos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado. ¿Se ha fijado que casi todos los ricos son gordos? Y vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se hace resistencia. Aquí está hablando de las riquezas materiales que nos colocan al Señor como el principio rector, te va a llevar al infierno, hermano. El amor al dinero, ¿qué dice? Que es el principio
de todos los males, lo dice el apóstol San Pablo. Las riquezas entonces no son neutrales. Tienen poder para dominar, controlar y esclavizar. El otro día estaba escuchando a Arce Sproul, que lo escucho todos los días, en el programa, ¿cómo se llama? Renovando la mente. Eso. Y él hablaba sobre la autoridad y el poder. No sé si lo escucharon, la autoridad y el poder. Y él decía, en la iglesia hay hermanos que tienen autoridad. ¿Quiénes son los ancianos, los diáconos? Pero hay gente que tiene poder. ¿Y qué? Y ese poder es sin autoridad. Y esa gente que tiene que poder es la gente más pudiente. Es la gente que da más. Pero ese poder no tiene autoridad. Entonces lo que decía es que el poder sin autoridad no sirve. La autoridad con el poder sí, pero el poder lo da Dios. No lo da la riqueza. A usted le ha pasado o conocido gente que da mucho, qué sé yo, y se da el lujo de venir cuando quiere. Que el Señor nos ayude, hermano. Que seamos siervos fieles. Que el Señor nos diga sobre los pocos has sido fiel. Sobre los muchos te pondré. Josué, y termino, 24:15. Léalo, hermano Mario. Josué 24:15. Yo creo que tú lo sabes de memoria, Mario. Verdad, hermano. Parece un lolo. Un lolo de 65, 10 años menos el tiro. Tiene 75, hermano. Wow. ¿Lo encontró? Josué 24:15. Amén. ¿Qué es lo que dijo Josué? Él tomó una decisión, hermano. Una decisión. Josué enfrentó a Israel con la misma decisión. Esta decisión que Jesús nos dice, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a los dioses amorreos y a Jehová. Y dice, escogeos ustedes que sirvan, me da lo mismo que ustedes sirvan. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea. Pasamos a la conclusión, hermano. Hermanos en Cristo, esta parábola sin duda nos ha confrontado en tres verdades ineludibles. Primero, como el administrador astuto, debemos pensar en un futuro eterno. Nuestras decisiones de hoy determinan nuestro destino mañana. Amén. Nosotros en el pasado tomamos malas decisiones como congregación. Yo lo reconozco. Pero el Señor, que hace todo bueno, en su perfección, en su soberanía, en su providencia, Él nos enseña y hace algo bueno. Amén. Pero sí, nosotros como congregación tomamos malas decisiones,
que nos afectaron hoy día. Y eso es bueno, reconocerlo. ¿Hay malas decisiones que tú has tomado en tu vida familiar, personal, que hoy día te han traído complicaciones? Sí, pues hermano. Por eso debemos considerar ese primer punto. El segundo, como los siervos fieles, debemos ser responsables en lo pequeño. Para ser responsables en lo... Y esto, hermanas, chicos que están aquí, jóvenes, para ustedes quieren ser exitosos en lo que emprendan, ¿cierto? Eso es un buen deseo. Y ese deseo tiene que ser así. Tienen que ser exitosos, pero tienen que ser fieles en lo poco. Se construye así, de a poco, de a poquito. Amén. Nuestras decisiones de hoy determinan nuestro destino de mañana. Dios mide nuestra capacidad para lo grande por nuestra fidelidad en lo aparente e insignificante. Y tercero, como discípulos de Cristo, debemos decidir a quién servimos. No podemos tener el corazón dividido, hermanos. El corazón dividido no sirve. ¿Vas a servir a uno o vas a rechazar a otro? Bendito sea Dios. Pongámonos de pie. Hermanos, no somos dueños, somos administradores. Y un día todos rendiremos cuentas al verdadero dueño, Jesucristo. Él no nos preguntará cuánto acumulamos, sino qué hicimos con lo que Él nos confió. Quiero cerrar con estas preguntas. ¿Estás invirtiendo para la eternidad? ¿Él es fiel en lo poco? ¿Quién realmente es tu Señor? A Jesús, pero no lo demuestran tus acciones. Oremos al Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te damos gracias por la palabra que ha sido predicada. Señor, si hoy día nos has hablado a nuestro corazón, no permitas que nuestro corazón se endurezca. Señor, si hemos identificado las áreas de infidelidad, este es el momento de arrepentimiento y cambio. Mis hermanos, tomen un minuto para orar en forma personal y arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Pueden ponerse de rodillas, sentarse. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nos ha hablado tu palabra. Señor, ayúdanos a identificar las áreas que no hemos sido fieles. Señor, nos arrepentimos y ayúdanos a cambiar. Oh Jesús, dice tu palabra en Marcos 8:36, porque ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Padre Celestial, reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti. Amén. Perdónanos por las veces que hemos sido infieles administradores. Ayúdanos a ser sabios como la serpiente y sencillos como la paloma. Que nuestra fidelidad
en lo poco nos prepare para tu confianza en lo mucho. Y que nunca, nunca dividamos nuestro corazón entre tú y las riquezas de este mundo que son efímeras, que son mentirosas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. Bendito sea el Señor. Vamos a pedir las ofrendas. Sí, aprovechamos de pedir las ofrendas y de ahí cantamos. Gloria al Señor. Es un buen momento para pedir ofrendas.